¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Esto parece un trabalengua, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y es que muchas veces nos encontramos en situaciones así, en las que no sabemos qué hacer, pero queremos hacer algo, pero nos encontramos limitados en ello. No sé, esa expresión implica que no tenemos conocimiento, que no tenemos recursos. Y no solamente recursos materiales, sino recursos mentales, recursos emocionales, de todo tipo. No sabemos. No saber es no conocer, no tener. Entonces, cuando estamos en un momento en nuestra vida en el que no sabemos qué hacer, empiezan a surgir sentimientos como la desesperación, la angustia, la ansiedad, porque no sabemos cómo comportarnos. No saber qué hacer implica no saber cómo comportarte, cómo reaccionar, cómo responder, cómo gestionar una situación. Y ello, obviamente, nos hace tener pensamientos que van a desencadenar estos sentimientos que anteriormente te mencionaba. Entonces, cuando tú dices, no sé qué hacer, debes seguir estos sencillos pasos. Lo primero es reconocer que no sabes. Sí, porque a veces no sabemos qué hacer, pero no reconocemos que no sabemos qué hacer. Y siempre en estos temas, en el acompañamiento emocional y espiritual, yo suelo decir que puede sonar contradictorio, pero así somos los seres humanos, somos contradictorios. Entonces a veces no sabemos qué hacer y empezamos a inventar. No reconocemos que no sabemos. No saber es no conocer, es no tener los recursos para poder reaccionar ante una situación. Entonces, lo primero es que hay que reconocerlo. Lo segundo es preguntar. Y quien pregunta reconoce su propia ignorancia. Reconocer tu propia ignorancia. No sé. Entonces voy a preguntar. Preguntar. La otra clave es escuchar. Cuando tú preguntas, tú luego tienes que disponerte a escuchar. No puedes preguntar y pretender que tú tienes la respuesta. Tenemos que aprender a tener un corazón de aprendiz. Un corazón de aprendiz es aquella persona que constantemente está aprendiendo y está abierta a que le enseñen. Esto tiene que ver con la humildad, por supuesto. Entonces, tú tienes que preguntar. Pregunta. Pero obviamente tienes que saber a quién vas a preguntar. Buscar buenos consejeros. Y luego de esto viene el escuchar. Escucha. Pero para escuchar tú necesitas prestar atención, que todos tus sentidos estén concentrados en la respuesta. Debes tener la disposición de escuchar. Y también para escuchar tú debes esperar. Muchas veces tú vas a preguntar y la respuesta no viene de una vez o no viene toda de una vez. Debes esperar. Tenemos entonces reconocer que no sabes, preguntar, escuchar y la última es obedecer, es decir, accionar conforme a la instrucción. Muchas veces no sabemos qué hacer y alguien nos ayuda, nos da luces, nos da consejos, pero nosotros hacemos lo que queremos, lo que íbamos a hacer antes de preguntar, porque empezamos a inventar. Entonces, no tuvo sentido que preguntaras. No reconociste realmente que no sabías, no reconociste tu propia ignorancia. Para nosotros salir de una situación difícil, necesitamos sabiduría. La sabiduría nosotros la necesitamos para decidir, para decir, para hablar. Esto implica para responder, para comunicarte, necesitas sabiduría.
y la necesitas también para actuar, es decir, para tu comportamiento, para tus reacciones, para tu conducta. Y cuando nosotros no sabemos qué hacer, esto implica que no sabemos cómo decidir o qué decidir, no sabemos qué decir, cómo responder y no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar, cómo comportarnos frente a una situación. Entonces, no sé qué hacer quiere decir que no tienes sabiduría no posees la sabiduría para poder reaccionar a una determinada circunstancia. Y no te alarmes, que esto es normal. Todos necesitamos sabiduría porque no alcanzamos el nivel más alto de sabiduría jamás en nuestra vida. Mientras estamos vivos, no vamos a alcanzar el nivel más alto de sabiduría. Siempre van a haber situaciones que van a retar nuestro actuar y en la que nosotros vamos a reconocer, bueno, no tengo todos los recursos para poder decidir, no tengo todos los recursos para poder actuar, para poder reaccionar en esta situación. La sabiduría se va alcanzando poco a poco, pero no se termina de alcanzar nunca. Yo te quiero dejar también hoy una clave que la Biblia nos da en este mismo sentido. Recuerda que las escrituras, la Biblia no está allí para reservarla en una cajita que tú la sacas el día que vas para la iglesia, el día que tú te provoca orar. No, sino que la Biblia es un manual de vida, es el manual para la vida. Y así como tú le das autoridad y le das credibilidad a cualquier otro libro que tú leas por allí de algún autor reconocido en determinados temas, que obsta a que tú le puedas dar validez al manual de la vida, al manual de aquel que te creó. Ningún autor, por muy bueno que sea, fue el que te creó, el que te pensó y el que te amó desde siempre. Entonces, ¿por qué no darle credibilidad con más razón a aquel que te creó y que te ha dejado el manual de la vida? Y ese versículo te lo voy a dejar por acá para que tú puedas meditarlo luego y puedas dejar que hable a tu propia vida. Es Santiago capítulo 1, versículo 5, y dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, recuerda, sabiduría es lo que vamos a necesitar cuando no sabemos qué hacer. Quiere decir que tengo ausencia de sabiduría. No sé, no conozco, no sé lo que tengo que hacer para decidir, para hablar o para actuar. Entonces dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Aquí tenemos este paso que te comentaba anteriormente. Pídasela a Dios, o sea, pregúntale a Dios. Haz ese requerimiento a Dios. Pídesela y Él se la dará. Él te va a responder. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Él te la va a dar. Pídela, espera, escucha. Como decía Job, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Pregunta y espera que te enseñe. Pregunta y espera que te enseñe. Y esto no puede ocurrir si tú no te retiras un rato. Si tú no tomas un tiempo para poder preguntarle a solas a Dios, para poder luego escuchar lo que Él tenga que decirte. Y esto no va a ocurrir si tú no tienes la Biblia a tu mano. Dios también puede utilizar personas que estén a tu alrededor para poderte aconsejar. Déjate enseñar, déjate guiar, déjate instruir, déjate acompañar. Ten un corazón humilde y sencillo que se deje ayudar. Para esto es el acompañamiento, para esto también es la comunidad, para esto también es la amistad, para esto también es la consejería. Así que déjate. Esto es lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti, tenga de ti misericordia y te conceda su paz. Así bien.